Queridos hermanos y queridas hermanas, las lecturas de este domingo contienen un llamado a la fe, a este don maravilloso, lo que en el último año el Papa Benedicto XVI y hoy Papa Francisco nos está invitando a renovar, a comprometernos de vivir con profundidad nuestra fe. El Señor nos invita a una fe viva, capaz de mover montañas y de mover árboles, como nos relata el Evangelio de hoy día. Los apóstoles le piden al Señor que le aumente la fe. Y el Señor les exige tener al menos un poquito de fe, mínimo tanta como es el pequeño grano de mostaza. Como este lenguaje, el Señor quiere indicarnos la fuerza que puede tener la fe cuando es una fe convencida y sincera. Nos indica también que la fe es a la vez un don de Dios y voluntad también nuestra. O como dice y confirma el catecismo de la Iglesia Católica, la fe es una gracia de Dios y es también un acto humano. La fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en cada uno de nosotros. Para creer necesitamos algo que siempre está presente, es justamente la gracia y auxilio del Espíritu Santo. Pero para creer también es indispensable nuestra respuesta a la gracia que Dios nos da. Y esta respuesta consiste en un acto de nuestra inteligencia y de nuestra propia voluntad. Santo Tomás, el apóstol, que no estaba presente en la primera aparición de Cristo después de la resurrección, le faltó la fe. Tomás pidió comprobación, manifestando que se negaría a creer en la resurrección de Cristo si no metía sus dedos en las heridas de las manos y su mano en la abertura del costado de Jesús resucitado. Cuando apareció Cristo por segunda vez, reprendió fuertemente a Tomás. Luego le hizo tocar sus heridas para que crea. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos parecemos a Santo Tomás? ¿Cuántas veces requerimos meter el dedo en las llagas de Cristo? ¿Cuántas veces ignoramos a Dios, su verdadera presencia en nuestra vida, dejándonos llevar por distintos cultos erróneos, por nuestra soberbia, poniéndonos en lugar de Dios? La fe sobrenatural nos lleva a creer todo lo que Dios nos ha revelado y además todo lo que Dios a través de su Iglesia nos propone para creer. En la primera lectura, el profeta Habacuc se preocupa por el triunfo de los injustos, de la injusticia. Es una pregunta que siempre está presente en el corazón de los seres humanos. También otros, profetas como Jeremías, Ezequiel, hicieron las mismas preguntas. ¿Por qué muchas veces la injusticia, el pecado parece como si
ganaría con la bondad y la misericordia de Dios. Y el profeta Jeremías pregunta: ¿por qué tienen suerte los malos y son felices los traidores? Dios, sin embargo, es infinitamente justo, pero la justicia de Dios para ser humano, para cada uno de nosotros, no siempre es clara. Unos 600 años antes de Cristo, el reino de Israel se encontraba dividido y los reyes que lo estaban gobernando eran tan malos que la situación del pueblo era realmente desastrosa. Por eso el profeta Habacuc se atreve a preguntar: ¿por qué deja Yahvé que triunfe la injusticia? ¿Cómo los malvados pueden mandar a los buenos? ¿Por qué favorece a los traidores y observas en silencio cómo el malvado se traga otro más bueno que él? Dice el profeta. El Señor nos dice que lo importante es que nos mantengamos fieles. Y eso es lo que tenemos que subrayar en nuestra vida. Tenemos que ser fieles. Tenemos que responder positivamente al proyecto de la salvación de Dios, en fidelidad, en la fe. Gracias a nuestra fidelidad nos salvaremos. Por eso Dios pide esta perseverancia en la fe. Le asegura que se haya justicia, pero cada justicia se va a realizar a su tiempo. El problema para nosotros es que el tiempo de Dios casi nunca coincide con el tiempo nuestro. Y por eso nosotros tenemos que buscar el camino de Dios, no nuestro egoísmo, nuestra soberbia, pero tenemos que buscar el camino del Señor y coincidir con Él. Allí vamos a vivir felices, allí vamos a estar contentos, allí vamos a responder a Dios positivamente. Y Dios explica algo más al profeta Ezequiel y le dice: la gente de Israel dice que la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Y muchas veces esto también sucede en nuestra vida. Pero el Señor responde: ¿no será bien la de ustedes? Que ustedes están equivocados. Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Lancen entonces lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Conviértanse y vivirán. Después de la anunciada invasión, el pueblo de Israel fue exilado a Babilonia. Pero el Señor no les abandonó. El Señor, a pesar que su exilio duró 70 años, Dios expresó su misericordia y justamente dice al pueblo y al profeta Ezequiel: los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Pues Dios es misericordioso y quiere nuestro cambio, nuestra buena inquietud en la fe, nuestro compromiso, nuestra decisión de seguir con todo el corazón a nuestro Señor. La acción de Dios no es una simple liberación y regreso de exilio, sino que hace efectiva la conversión del pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, nuestra conversión, nuestro cambio, para que podamos en esta manera
acercarnos más a Él. Dios purifica, transforma el corazón de su pueblo, es decir, lo hace dócil a su voluntad. Por eso dice al profeta Ezequiel: los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué linda promesa que Dios nos da hoy día. Ustedes, nosotros, seremos su pueblo y para nosotros Dios será Dios. Esta enseñanza es válida para todos los tiempos, para cualquier circunstancia de la vida del mundo, de un pueblo, de la iglesia, de una familia y también para cada uno de nosotros. Es una enseñanza muy apropiada para nosotros hoy en el momento histórico que vivimos. Pueda que las cosas se desarrollen como si Dios no estuviera pendiente, pero es preciso permanecer confiando en Dios, fortaleciendo nuestra fe. A veces nos parece que por alguna enfermedad, por la persecución, por alguna dificultad en la vida, nos parecería si Dios nos dejaría a un lado. Pero Dios firmemente nos acompaña, nos ama. Dios es misericordioso, Dios está con nosotros y nosotros tenemos que solamente permanecer en la fe, en la firmeza de esta fe, y no podemos dejarnos vencer por la maldad. Dios es el Señor de la historia, guarda en secreto su manera de gobernar el mundo. Solamente pide que nos mantengamos firmes, para que realmente expresemos nuestra fe con toda la devoción y amor. El malvado perecerá sin remedio. Esto nos asegura el Señor. El justo, en cambio, vivirá por su fe. ¿Cuántas veces ustedes recuerdan en el Evangelio cuando alguna persona pidió un favor, una sanación a nuestro Señor? El Señor dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Hoy día nosotros también tenemos que renovar nuestra fe, tenemos que vivir profundidad de esta fe, siguiendo al Señor con todo el amor, con todo el corazón, con todo nuestro ser. A veces las circunstancias de nuestra vida, circunstancias difíciles, nos pueden hacer pensar que Dios está lejos, pero Dios siempre está con nosotros y nos da la gracia necesaria para que lo amemos y demos testimonio de nuestra fe. La carta de San Pablo a Timoteo, la segunda lectura que hoy hemos escuchado, nos habla de las consecuencias de la fe, la obligación que tenemos de comunicarla. La fe, si es verdadera, nos lleva a anunciarla a los demás, a comunicar a los demás, a dar testimonio de esta. Por eso nos pone en camino como misioneros y misioneras. Y la iglesia, nuestra iglesia boliviana, iglesia latinoamericana y universal, este mes particularmente nos invita a la misión para ser misioneros de nuestro Señor, para que nosotros realmente podamos testimoniar la fe
y enseñar y animar a nuestros hermanos y hermanas de seguirla y de vivirla todos los días de nuestra vida. San Pablo nos indica que hay que tomar parte de los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios nos da. Pidamos para que nos fortalezca para no flaquear en la firmeza en la fe. Amor para desear defender y comunicar esa fe nos da las fuerzas para que podamos enfrentar las situaciones difíciles, muchas veces políticas y sociales. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, hay tanto ataque a la familia, hay tanto ataque a la fe, hay tanto ataque a la vida de ser humano. Hay genocidio tremendo en el mundo de matanzas. Y en esta realidad tan difícil, donde realmente se ataca al que cree, al que sigue el Señor, nosotros tenemos que testimoniar nuestra fe. No podemos quedarnos así callados. Tenemos que ser testigos del Señor en la vida que Dios nos ha dado, y en la familia, en el hogar, y también en la realidad que Dios nos ha puesto. San Santiago en su carta nos dice: la fe sin las obras es la fe muerta. La fe debe ser siempre unida a la caridad, por lo que hay que dar testimonio de la fe, servir a los demás sin mirar nuestro propio egoísmo, nuestra soberbia, nuestros provechos. Hoy día también el Señor nos dice que cuando cumplamos la misión, cuando hagamos algo bueno, tenemos que decir con humildad estas palabras: somos unos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues Dios da el crecimiento, Dios da la fuerza, Dios da la firmeza, Dios cosechará los frutos. Agradezcamos al Señor este don maravilloso que es la fe. Pidamos para que el Señor nos dé una fe inconmovible, una fe confiada, paciente, que sabe esperar el momento del Señor. Una fe viva y activa, valiente y fuerte, que no teme ser anunciada aunque haya riesgos por motivos ideológicos, políticos o quizás algunos sociales. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe en este camino de la fe, para que no padezca nadie, pero que seamos firmes en la fe y lleguemos a ser felices un día en la casa de Dios Padre. Que así sea.